Los micrófonos, señores. Si no me van a hacer preguntas, por favor, pónganlo en mute. Eso no hay que explicárselo a usted. Cada vez que hay una sesión de clase, explicárselo. Eso yo creo como que es lógico, señores. Eso no es, para mí, cuando yo veo esas cosas, como que me resultan a mí sorprendidas. O sea, me sorprendo. Usted lo desactiva cuando usted va a hablar. Bien. Vamos a ver entonces, miren, ahí está su examen. Lo único que le estoy diciendo es que yo utilicé aquí, y ese es el que ustedes van a utilizar. No me tienen que hacer más nada, es hacer eso que está en eso que yo le voy a explicar. Es 60 GPM, fíjense que ahí no hay X, no hay nada, 60 GPM. Es el mismo problema, el tanque aquí tiene 50 PSIG de aire, codos estándar al 45 y válvula de pie con filtro de vástago. Entonces, realmente, ¿qué tenemos? Tenemos este esquema. Fíjense que yo le estoy dando a ustedes, realmente es una distancia vertical entre el eje de la bomba y el eje del tanque. Eso es 210, pero hay 5 pies entonces por encima de esa cota. Pero con respecto al nivel del, del, del pozo, realmente hay 3 pies. Pero si ustedes ahí no lo veo, se me quedó, pero ustedes saben que aquí hay 17 pies. Entonces, mientras tanto, la línea de succión tiene 20 pies, no tiene 3 pies, o sea, no tiene 3 pies. Eso es un error que todos los cometieron, 3 pies. Entonces son 3 más 17, porque de aquí eso es tubo. Entonces existen 17 pies, no solamente son esos 3 pies que están acá. El otro error que cometieron es que, señores, esa es la longitud del tubo. Esto es una vertical y esto forma realmente un triángulo rectángulo y tú tienes que conseguir la hipotenusa para tú conseguir entonces la longitud de la tubería de la descarga. Correcto. No sé si en esos esquemas que le he explicado, en ese esquema, entender el problema lo tienen claro. Primero la longitud de la succión 20 pies, 3 más 17. Y después realmente la longitud en la descarga es esa hipotenusa que está acá, porque esto realmente es un cateto, él forma un ángulo de 45 grados. Fíjense que yo le estoy dando un ángulo de 45 grados con esta horizontal y la línea inclinada, que es la línea de la longitud. Entonces realmente no es 210, no es 205, no es nada de 215, no, es lo que te dé a ti ese cálculo, que había que hacerlo. Entonces fíjense que ya aclaramos lo de la longitud. Lo otro, yo se lo puse a ustedes acá para que usted hiciera el examen con las modificaciones, no como lo hicimos en el curso, porque es más fácil, porque si yo le ponía que primero hágale analice el sistema, calcule API y después analice entonces, rediseñelo, eso iba a durar ¿cuánto? Una semana. Entonces realmente no, usted me va a hacer usted tiene eso, le entregaron eso y eso usted lo tiene que optimizar. Entonces usted tiene que empezar realmente con el rediseño. Entonces aquí quiero que me contesten si están claros con esas prerrogativas que fue lo que está acá. Yo no le expliqué a ustedes realmente que me agarraran y me valoran el sistema y después que me rediseñaran el sistema. No sé si eso lo tiene claro. Pueden hablar. Sí, yo lo tengo claro, profe. Yo lo que tuve complicaciones con las determinaciones de la longitud. No sabía que había que buscarla así. Ok, es lógico realmente, si uno se va a hacer punto así, pero para mí como que la longitud de uno tenía como que darla a uno propiamente, era. Pero no sabía como que había que Porque fíjate encontrarla. que yo te la doy acá, así te la estoy dando. Entonces lo otro que no se hicieron, también tuvieron problemas realmente con conseguir entonces los tamaños óptimos. Y decir, tú fallaste realmente porque tú me tomaste, fíjate que tú me tomaste, hiciste una aclaración, hiciste
algo con respecto a unos tamaños que no fue realmente. Si el tamaño es mayor, la longitud es mejor. O sea, si el tamaño es mayor, realmente la tubería es óptima, Sí, porque es yo no la tengo óptimo. que cambiar. Entonces tú hiciste algo ahí como raro, en una cosa rara, no sé, en la solución que tú planteaste. Sí. Entonces, bien, te digo porque yo sé que yo, los exámenes, señores, yo los corrijo. Me tomo casi, en ese examen, yo me tomé casi una tarde entera para ver todos los puntos. Si ustedes se fijan, otra cosa, en los exámenes, como estoy corrigiendo en PDF, si tiene un círculo, eso es lo que está dañado ahí, eso es lo que está realmente dañado. Pero ya no, eso no tiene sentido. Ustedes van a ver entonces cómo fue que yo resolví el problema y ustedes me preguntan entonces en función de esto. Aclarado todo eso, vamos a resolver entonces el problema. Bien. Entonces, fíjense que yo inicio. Indicar si hay que hacerle modificaciones. La respuesta es que sí, hay que hacerle modificaciones. ¿Cuáles son las modificaciones? Si ustedes se fijan, ese sistema no tiene válvula por ningún sitio. Y eso es anti todo. O sea, un sistema de fluido que no tenga válvula. Eso es porque las válvulas son elementos de control, ¿tú entiendes? Y no solamente son elementos de control, son elementos a ti que te permiten a ti tú hacer las paradas o no necesariamente, por ejemplo, como yo le estoy diciendo, en este caso una bomba. Pero fíjense, algo que se le olvidó a ustedes, señores. Todos me colocaron una válvula acá. Pero si yo quito, entonces ese tubo, o sea, si yo quito ese tubo acá, quito la válvula, perfecto, quiero quitar la bomba, coloco una válvula acá, perfecto. Entonces, acá, si yo tengo problemas con este tanque, entonces voy a derramar, o sea, voy con con el tema de, o quiero cerrar, o tengo, por ejemplo, suponiendo que tenga una avería en la válvula, en esta tubería. No pasa nada si yo realmente cierro acá vacío, llega acá y no pasa nada. O sea, no tengo derrame. Entonces realmente lo lógico es, y eso ustedes lo van a enseñar en su casa, los que tienen tinaco, le colocan una válvula realmente a la salida del tinaco. O sea, ustedes tienen válvulas, le colocan a su tinaco. Y es igual, eso es eso. Si esa tubería yo la tengo que cambiar, entonces, ¿qué pasa? Voy a derramar, entonces tengo que vaciar todo el tanque. No, entonces aquí lleva, por lógica, tiene una válvula. Perfecto. Entonces, fíjense que yo le coloqué en la descarga dos válvulas, le voy a colocar dos válvulas y en la succión le voy a colocar una válvula. Ese análisis lo entienden ustedes. Perfectamente, yo lo entiendo ahí. Ahí lo entendiste. Bien, perfecto. Perfectamente, maestro. Ahí vamos bien. Bien. Hasta ahí estamos bien, eso es lo importante. Entonces vamos a lo mismo que yo hice. Fíjense, contesté la primera pregunta. Entonces vamos a decir, la B dice plantear o listar las modificaciones, tamaños accesorios. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo le expliqué a ustedes. Vamos a hacer el análisis en el lado succión. Y el análisis en el lado succión yo lo analicé desde el punto de vista de la tubería, desde el punto de vista de los accesorios y desde el punto de vista del tamaño, de la longitud. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, digo, estoy en el lado succión, tubería actual 2,5 pulgadas, cédula 40. Fíjense que yo estoy trabajando, fíjense, y eso es lo que ustedes van a hacer también para no hacer, porque no tiene sentido que yo haga dos soluciones, uno con 30 y otro con 40, o con 35, con qué sé yo qué. Entonces lo hice con 60, y que es el que ustedes me van a hacer. Entonces, tubería actual, que me da 2 pulgadas, cédula 40. Vamos a verlo acá, miren. ¿De dónde viene este asunto? Yo agarro, si ustedes se fijan acá, las líneas rojas. Tengo acá en 60 una línea roja que va a cortar a quién, a la descarga abajo y a la succión arriba. Si ustedes se fijan, como que está muy cerca de está en el medio, en la mitad, entre 1,5 y 2 pulgadas. Entonces yo dije, bueno, 2 pulgadas, o sea, entonces vengo acá, fíjense que ya lo hice aquí abajo en mi gráfica, y eso era para que ustedes lo utilizaran también. Entonces nadie lo utilizó. Entonces tengo acá, la tubería, el tamaño óptimo me da 2 pulgadas. La cambio.
no la cambio. ¿Por qué? Porque tengo el tamaño que existe ahora mismo es mayor que el tamaño óptimo. Y si el tamaño que existe es mayor, significa que su diámetro es mayor. Y si su diámetro es mayor, entonces me produce menos pérdida. Y lo que yo ando buscando en un sistema de fluido es reducir las pérdidas. Entonces, no la cambio. Por Cristo crucificado. ¿Entienden ese análisis? Está acá. Sí. Pero me dicen que sí. Entonces, en el examen, Profe, ahí yo no tuve error con eso, porque yo sabía que era mayor y yo dije que no se puede cambiar porque eso mismo, porque yo a chequéate. Entonces, mayor menos pérdida. yo te corregí una cosa, no sé. Tú eres Dariel, ¿verdad que sí? Sí, sí, Dariel, bro. Yo te corregí una cosa, no sé cuál fue ahí. Entonces, perfecto, mírelo ahí. Están, inclusive se la dibujé en la marquita roja. Usted la tienen en lo tienen ahí. Vamos entonces a seguir. Estoy en la succión, entonces no lo cambio ya. Ya yo sé que mi tubería de succión no la cambio. Entonces, ¿qué pasa? Me voy entonces a los accesorios. Digo, colocar entonces una válvula de compuerta en la entrada de la bomba. Colocar una válvula de compuerta en la entrada de la bomba. La longitud no la cambio, o sea, no la cambio. Acá debo confesarle algo. Realmente, en el caso de la válvula de pie, la coloqué en la descarga, pero eso va para la válvula de pie. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, o sea, el check, lo coloqué acá, pero es en la descarga que hay que en la succión que hay que colocarla. Fíjense, vamos a analizar. Si ustedes se fijan, yo estoy diciendo cambiar la válvula de pie por una tipo bisagra, donde LE sobre D75, porque la que yo le estoy dando a usted de tipo vástago. ¿Y tú sabes cuánto mete esa válvula? 420 de la longitud equivalente de pérdida. O sea, tener esa válvula ahí equivale a tú tener una longitud de pérdida de 420. Oye esa cosa. Entonces sí que inmediatamente quitarlo. Entonces la cambié. O sea, cambié la válvula de retención y coloqué entonces una válvula realmente ¿de quién? Tipo bisagra. Eso, si ustedes lo ven en la tabla 10.4, página 242, se van a dar cuenta que esta me apunta a una LE sobre D de 75 y la que tiene actualmente es de 420. Estoy hablando, señores, de esta válvula. Estoy hablando de esta válvula. Perfecto. Entonces procedí a cambiarla. No la coloqué, es un error mío, la coloqué eso va acá. Ese análisis que hice va de este lado. Yo se lo voy a corregir en el PDF. Bien, vamos a analizar entonces la descarga. Vengo acá, fíjense la descarga. Si ustedes se fijan, la descarga de la línea de abajo, entonces, ¿qué yo tengo? Miren, me da a mí, justo me da 1/4 para 60. 1/4. Entonces, ¿qué tengo? La que yo tengo en la descarga realmente es de 1. Entonces, digo, la cambio, sí la cambio, porque tengo una mayor. Entonces la voy a cambiar. Entonces, ¿cuáles son los accesorios? Colocar una válvula de compuerta a la salida de la bomba, colocar una válvula de compuerta a la salida del tanque. Esto no va acá, va realmente, recuerden, se va en el lado de succión. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo lo estaba resolviendo tantos papeles, ahí se me traspapeló. La longitud no la cambio. Entonces, eso es lo que yo dije. Los codos no lo cambio. ¿Por qué los codos no lo cambio, señores? Si ustedes se fijan, estos codos me apuntan a un L sobre D de 16. Mientras, recuérdense, mientras más biselado, más redondeado sea un elemento, menos pérdidas produce. Contrario, por ejemplo, a este codo que es de 90 grados. Fíjense, este coloca un LE sobre D de 30 y estos codos colocan un LE sobre D de 16 apenas. Entonces, ya, me quedo con mi codo y esto no lo puedo cambiar porque no tiene sentido que yo entonces le haga una inclinación de 45 grados a ese sistema. Entonces ya, no cambio los codos. Entonces, ¿qué tengo? Miren cuáles son los cambios que yo coloqué. Eso se lo coloqué yo acá.
Fíjense, vamos a ver si lo entienden. Aquí le coloqué una válvula, ¿lo ven? Donde tengo el mouse. Aquí le coloqué otra válvula, aquí le coloqué otra válvula y aquí entonces ya esta fue la que yo cambié. Aquí tengo entonces, si ustedes se fijan que nadie tampoco hizo ese asunto, yo tengo en la válvula de succión ya que yo coloqué, eso es HLS1, en el codo HLS2, en la tubería HLS3 y en la válvula de retención o check tengo entonces HLS4. Me voy entonces con quién, con la descarga. A la descarga, si ustedes se fijan, le llamé entonces a las válvulas, le llamé entonces HLD1, que son dos válvulas, la que está a la salida de la bomba y la que está a la salida del tanque. Y tengo entonces dos codos, le llamé HLD2. Entonces tengo la tubería HLD3 y tengo entonces la salida ya, que tengo aquí cuánto, eso es HLD4. Señores, plantear eso en cualquier sistema, imagínense que era difícil eso. Eso no era difícil si usted lo analizaba así, o sea, si lo analizaba con lógica, con lo que usted iba a hacer. Bien, entonces, correcto. Aquí está todo ya lo que yo voy a hacer. ¿Qué significa ese asunto? Que yo tengo 4 pérdidas en la succión y tengo cuántas pérdidas tengo en la descarga. Tengo 4 pérdidas también. Entonces, miren lo que yo le decía de la longitud. Fíjense, se lo coloqué acá. Es un triangulito rectángulo. Ese ángulo vale 45. La longitud es esa la que yo quiero. Yo le estoy dando realmente la vertical. Entonces, si yo digo que el seno de 45 es cateto puesto sobre hipotenusa, eso es 210 sobre L. Eso es dividir 210 entre el seno de 45 y miren, eso me da cerca de aproximadamente 297. 297 pies, no 210. Hasta ahí, señores. ¿Qué no entienden ustedes? Díganme. ¿Quién no entiende? Alguien que me diga entonces una persona no lo entendemos para yo seguir. Todo bien, profesor, todo bien. Todo bien. Bien. Sí. Bien. Entonces, si estamos bien, está todo muy bien. Entonces, vamos a aplicar, eso fue otra, aplicando la ecuación general de energía entre los puntos 1 y 2. ¿Cuáles son mis puntos 1 y 2, señores? Fíjense, el punto 1 y 2 es la superficie de los depósitos. Punto 1 y el punto 2 es la superficie del otro depósito. Entonces, ¿qué yo tengo? P1 sobre gamma más Z1 más B1 cuadrado sobre 2C más HA menos HR menos HL es P2 sobre gamma más Z2 más B2 cuadrado sobre 2C. ¿Dónde? P1, ¿a qué es igual P1? Fíjense, eso es un pozo. P1, ¿cuánto vale P1? 0. Z1, ¿cuánto vale? Menos 3 pies. Porque está por debajo. Yo aquí estoy utilizando, evidentemente, el nivel de entrada, o sea, el eje de entrada de la bomba. Es este, el de referencia. Entonces, ¿y por qué lo utilicé? Por una razón sencilla, señor. No tengo que complicarme. Fíjense que me están dando las elevaciones con relación a esa rayita de acá. Entonces ya, eso es. Ya la podía utilizar acá, pero bueno, dije, bueno, aquí en este caso estoy utilizando una elevación negativa. Tengo que tener cuidado con eso solamente. Lo único. Que muchos ahí también como que algunos fallaron ahí. Bien, entonces tengo HA que la desconozco. ¿Por qué la desconozco? Porque realmente hay una bomba y entonces ya tengo que yo buscar la altura manométrica. HR0 porque no hay turbina, lo que hay una bomba. Yo no estoy extrayendo potencia de ese sistema, energía de ese sistema. Entonces HL es la energía de pérdida, la tengo que calcular. P2 es 50, eso me lo están diciendo. Realmente el tanque es un tanque presurizado, tiene 50 PSI. Y entonces fíjense a Z2. Z2, ¿a qué es igual Z2, señor? Miren, 210 más los 5 de acá, 215. Miren, se lo puse acá. 210 más 5, 215. Bien. Y B2 es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad realmente en la superficie también es 0. Entonces, sustituyendo de 2 al 10 en 1, me da 0 sobre gamma, más, fíjense que coloqué más menos 3,
Entonces, velocidad 1, 0 sobre 2C más HA menos 0 menos HL, 50 sobre gamma más 215 más 0 sobre 2C. Donde me da entonces que es HA es HL 215. Esto lo paso sumando para acá. Entonces, tengo más 50 libras fuerza pulgada cuadrado sobre 62.4. Eso es realmente, lo coloqué ahí, pero ustedes van a ver dónde sale ese valor, que lo busqué entonces en la tabla. Y eso me da que HA es HL más 218 más 115.385 pies. Eso realmente es mi HA. O sea, señores, yo tengo que buscar una bomba que sea capaz de vencer esa altura. Si esa bomba no es capaz de vencer esa altura, entonces tiene problemas. Tiene problemas. Bien, entonces, fíjense algo, y esto es una manera diferente también de ver. ¿Qué hice en este problema para más rapidez para mí? Calculé todo lo común. Entonces, lo único que fue ya para calcular las pérdidas que me fue más fácil. Entonces, ¿cómo lo hice? Dije, de la tabla F1, página 500, fíjense mi diámetro. O sea, yo tengo el diámetro en la succión. En la succión, ¿qué hago en la succión? En la succión se queda igual. Eso es 2,5 pulgadas. Entonces 0.2058 pies y el área de la succión 0.03326. Eso recuérdense que está acá. En la descarga, como hice un cambio, realmente tengo de 1 a 1/4. Entonces me da diámetro en la descarga 0.1150 pies y el área en la descarga 0.01039 pies cuadrados. De la tabla 2, página 489, conseguí entonces el peso específico 62.4 libras fuerza pie y la viscosidad cinemática 1.21 pulgada menos 5. También conseguí aquí las rugosidades ya para irme con todo. Entonces, tabla 8.287, entonces la rugosidad relativa, la rugosidad de la tubería de succión y de descarga es la misma porque son tuberías de acero, 1.5 pulgada menos 4 pies. Entonces, ¿qué hice? Calculé entonces cálculo de B sub S, es la velocidad en la succión, sería el caudal en la succión sobre el área de la succión. Tengo 60 GPM, le acordé acá un pie cúbico sobre segundo. Entonces, hubo por ahí, ¿quién fue? ¿Qué hizo? Yo digo, no, pero yo algo tengo que estar pagando. ¿Quién fue el que me convirtió, que no lo recuerdo ahora, todas esas unidades a metro al sistema internacional? Dígamelo, por favor. Fui yo, profesor. ¿Y por qué usted hizo eso, señor? Dígame, por favor. Explíqueme una razón que yo la pueda entender. Nublado, líder, que estaba. Ah, pero esa respuesta a mí me gusta. ¿Tú entiendes? Exactamente. Ya, esa respuesta, tú fuiste sincero. Me gustó esa respuesta. Exactamente. No, y te digo, la regla que tú tienes siempre para tú hacer conversiones de un sistema a otro, porque tú puedes decidirte de cuál sistema, por cuál sistema tú vas a utilizar. Pero si todo, yo te estoy dando a ti todo, te la estoy dando en pie y pulgada y no hay nada, o sea, nada. O sea, no había ningún ápice de duda de que tú tenías que trabajar en el sistema inglés, ¿tú entiendes? Fíjate un tiempo valioso que tú perdiste con eso. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, perfecto, ya eso si tú defines, desde que tú veas el problema, mira, desde que yo veo acá, pero pie, mira, pie ya, eso es sistema inglés. Y hay una cosa que, si ustedes se fijan en la tabla F1, en la página 500, él te da a ti pulgada y pie. Siempre trabajen con pie, siempre trabajen con pie, Entonces tomen el pie. Perfecto. Bien, entonces ya no lo vuelvo a hacer eso. Está bien. Entonces, ¿qué pasa? Calculo entonces, fíjense, voy a calcular ahora realmente la cabeza de velocidad. Eso es ese cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, aquí le dije un pie cúbico sobre segundo, 449 galones por minuto. Entonces, eso divide 60 entre 449. Si ustedes se fijan, me da pie cúbico. Aquí se cancela esto y me queda 1, me da pie sobre segundo. Eso me da 4.017 pie sobre segundo. Ya, entonces velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es 4.017 pies sobre segundo al cuadrado, fíjense, con todas sus unidades y todo, entre 2 por 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Si ustedes se fijan, aquí me da aquí
pie cuadrado por segundo al cuadrado. Se me va segundo al cuadrado con segundo al cuadrado. Y un pie cuadrado de arriba se me cancela entonces con este de abajo y me queda un pie. Y todas las cabezas realmente dan pie. Eso es 0.2505 y eso es aproximadamente 0.251. Y se lo puse así para que ustedes vean cómo yo lo resolví para que tengan lo mismo, la tabla de Excel da igualito eso así. Entonces son pie. Fíjense que calculé ahí mismo, seguí ya, me entusiasmé y dije, déjame yo seguir, calculé el número de Reynolds. Entonces, ¿qué tengo el número de Reynolds? Velocidad, diámetro sobre la viscosidad cinemática, 4.017 pies por 0.2058 pies entre 1.21 por la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Entonces, y eso me da a que es igual a 68.322. Fíjense que eso es turbulento ya. Si eso es turbulento, aquí utilizo y calculo ahí mismo el coeficiente de fricción utilizando a SWAMI. Ese SWAMI 0.25 logaritmo de 1 sobre 3.17 por la rugosidad relativa más 5.74, número de Reynolds, todo en la succión a la punto 9 y eso al cuadrado. Aquí, entonces, ¿dónde está? Aquí, este no va acá. Vamos a ver. Extravío esa hoja. Bueno, es acá. Se la tengo que corregir. Mira la salida por allá. Entonces, D sub S sobre E sub S, entonces eso es 0.2058 entre 1.5 por la menos 4 pies. Eso da 1372. Calculo entonces, con ese valor, calculo entonces ¿quién? El coeficiente de fricción en la succión, eso da 0.024. Entonces, hice lo mismo, señores, para realmente la descarga. Entonces, calculé la velocidad. Fíjense cómo se trata de un sistema serie, el caudal en la succión es el caudal en la descarga. Entonces, eso es lo mismo. Lo único que cambia aquí es el área. 60 sobre 449 pies cúbicos sobre segundo entre el área que ya lo tengo por allá arriba. Eso me da 12.86 pies sobre segundo. Calculo la cabeza de velocidad que es 12.86 pies sobre segundo al cuadrado entre 2.32. Eso da 2.570 pies. Calculo el número de Reynolds en la descarga, 12.86 pies por 0.1150, que es el diámetro. Entonces, entre 1.21 por la menos 5, me da entonces 122.223. Fíjense que entonces el coeficiente de fricción en la descarga, vamos a ver, lo tengo acá, exactamente. Eso me da a mí la rugosidad relativa, la calculé previo, ya como tengo el dato, entonces da 767. Sustituyendo, eso da 0.0230. Ese es el coeficiente de fricción en la descarga. Fíjense que ya yo conseguí, que es los datos más engorrosos acá, conseguir entonces el coeficiente de fricción en la succión en la descarga. Lo que hice fue que antes de empezar a calcular las pérdidas ya calculé todo eso. Eso es un método que voy a empezar a utilizar desde con los ejemplos. Volvemos acá que se me traspapeló este asunto. Vamos a ver entonces, vamos a calcular entonces ya cálculo de HL. Porque para yo conseguir, recuérdense, HA necesito HL. Aquí va a ser igual a HL, HLS más HLD. Perfecto. Pero tengo que calcular a HLS. Y ya yo le dije a ustedes, les señalé 4 pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas en la válvula de la succión, la pérdida en el codo de la succión, la pérdida en la tubería de la succión y la pérdida en la válvula check? Entonces empezamos por el inicio, HLC1. Yo le dije que esa era pérdida de válvula de compuerta que yo coloqué, que es la nueva. Eso es nuevo. Entonces, eso es, y aquí sí tiene que entender esto. HLC1, FT sub S, LE sobre D, P sub S cuadrado sobre 2E. Esa es la ecuación. Pero fíjense una cosa. FT sub S, yo le dije que iba a ser igual a F sub S. ¿Por qué yo hice eso? Porque yo encontré una tubería ahí. Yo asumí que ese sistema estaba funcionando. Es un sistema viejo, no es una tubería nueva. Si fuera una tubería nueva, por ejemplo, yo utilizara entonces, ¿quién? Este factor que me lo da aquí en la tabla 10.5, página 242. Entonces, ya lo que hice fue que utilicé el mismo coeficiente de fricción de la tubería,
que tengo ahí, por considerar que esa tubería realmente es una tubería ya usada. Eso es un tema de... Le hice este cálculo así, porque para que ustedes vean realmente cómo se aplica en la realidad. Si tú no tienes, porque si tú lo que te encuentras es con una tubería vieja, la tabla 10.5 te dice a ti que es para tubería nueva, de acero, entonces no. Tú me utilizas el coeficiente de fricción de tu tubería. ¿Eso lo entienden, señores? Sí, profesor. Yo lo entiendo. Tú lo entiendes, correcto. Tú me dices, bueno, ¿por qué no hicimos entonces el 11.1? No lo hicimos así. Porque yo dije, bueno, mira, eso es un sistema, lo asumí así, lo puedo asumir así, eso es un sistema nuevo, me quieren que yo lo evalúe realmente, aquí voy a evaluar el sistema realmente. Con ese sistema está en diseño, yo lo quiero evaluar. No, mira, ambas tuberías son nuevas. Entonces, pero aquí yo asumí que ya ese sistema realmente es un sistema que está funcionando. Entonces, cuando pase eso, tú lo que tienes que utilizar entonces, si la tubería es vieja y no la vas a cambiar, utiliza el mismo coeficiente de fricción de la tubería vieja. O sea, no tiene que ir a la tabla 10.5, página 242. Entonces, como se trata de una válvula de compuerta, ustedes recuerdan, eso es tabla 10.4, página 242, y eso da L sobre D da 8. Calculo, ya yo tengo mi coeficiente de fricción que lo calculé, 0.0224 por 8, y eso entonces por la cabeza de velocidad que me dio 0.251, y eso da 0.045 pies. Esa es la energía de pérdida que produce esa válvula. Perfecto. Vamos entonces a la energía de pérdida en la succión, pero por el codo. Ya yo tengo, ahí lo único que tengo que buscar es el E sobre D, que ustedes lo conocen, codo estándar de 90 grados, 30. Entonces, lo mismo, 0.024, 224 por 30 por 0.251. Eso da 0.169 pies. Ya lo calculé. Me voy entonces a HLS3 realmente, donde esa es la succión. Y aquí, ¿qué es lo único raro? Los 3 que yo tenía más los 17, porque esa es mi longitud de la tubería de succión. Fíjense que el pozo tiene, antes llega la válvula check, tiene 17 pies. Entonces sumo 3 más 7, 17. La misma, coeficiente de fricción 0.0224, entonces el diámetro 0.2058, hago esa, y la cabeza de velocidad, fíjense que me da 0.546 pies. Ya calculé ahí la energía de pérdida en la tubería de succión. Me voy entonces a la válvula de retención. Fíjense entonces lo que yo le decía. Yo hice un cambio. El sistema actual tenía un LE sobre D de ¿cuánto? De 420. Yo lo sustituí entonces por ¿cuánto? Por uno de 75. Cambié la válvula, en vez de vástago, utilicé una de bisagra. Y eso me da entonces 0.024 por 75 por 0.251, y eso me da 0.422 pies. Ya calculé entonces todas las energías de pérdida en la succión. Ya. Entonces lo que hago es que la sumo. Y eso me da 1.182 pies. Fíjense que son muy chiquitas la energía de pérdida en la succión. En la succión es muy pequeña. Fíjense que eso es menos de 2 pies realmente. Entonces, un método, por ejemplo, práctico, que lo vamos a ver al final, eso yo lo calculaba, por ejemplo, utilizaba un 0.10 realmente de quién, de los 215, 0. Por ejemplo, yo tengo 215 por 0, o 296, perdón, 297 por 0.1, y eso da o sea, en un sistema que tú no lo analices tan profundamente, tú dices, bueno, mira, yo lo voy a, porque no tengo y voy a asumir esta cosa. Si tú asumes el 10% de las pérdidas, por ejemplo, de la altura física, eso te cambia, en vez de 1.182, te cambia a 30. Eso lo vemos al final, pero tú sabes, realmente, Salud. gracias, tú sabes lo que significa ese asunto. Si tú metes muchas pérdidas, tu bomba tiene que entonces tratar de compensar esa pérdida. ¿Y cómo la compensa? A través del HA. Entonces, perfecto. Ya salí de la succión. Vamos entonces ahora a la descarga. Le decía, en la descarga tengo las dos válvulas que le llamé HLD1, los dos codos HLD2, la tubería HLD3 y la salida HLD4. Es esto que está acá. ¿Cuánto puede? Entonces,
fíjense que yo tengo HLD1, energía de pérdida de las válvulas. Como tengo dos válvulas, le coloqué dos acá. Entonces, acá. Fíjense, como la válvula, la tubería la voy a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a conseguir, tenía una válvula, una tubería tamaño 1 pulgada y le voy a colocar yo una de 1 a 1/4 pulgada. Entonces, utilicé, fíjate, FTD, tabla 10.5, página 242. Eso me da 0.021. ¿Ven el cambio? Sí, señor, ahí sí. Lo estoy notando. Exacto. Ahí se ve, fíjate que yo estoy asumiendo que el sistema es viejo en la succión, entonces no tengo que... Estoy utilizando el mismo coeficiente de fricción que tiene realmente esa tubería. Entonces, como las válvulas que utilizamos son válvulas de compuerta, entonces L sobre D8. Eso me da HLD1 2, 0.021, 8 por entonces la cabeza de velocidad en la descarga, que es 2.570 pies. Eso me da 0.8635 pies. Me voy entonces para los codos, que es HLD2. Como tengo dos codos realmente, entonces tengo dos también. Lo mismo, ya tengo mi FTD, que es 0.21. Los codos, recuérdense, aquí codos de 45 grados. Entonces, eso me da un L sobre D de 16. Eso tabla 14, página 242. Fíjense, entonces, hago mi sustitución y me queda entonces 1.727 pies. Me voy con HL3, que es la energía de pérdida entonces en la tubería. Entonces ya la longitud, aquí lo raro es la longitud. Fíjense que no es 210, es 297. Entonces, ¿qué tengo? 0.0. Entonces aquí no utilizo FTD. Recuérdense porque ya esa es la fricción en Darcy. Entonces eso es FD, que da 0.0230. Entonces por los 197 entre el diámetro por la cabeza de velocidad 2.570. Eso me da una pérdida alta realmente, porque los tubos son los que generan las pérdidas. Eso da 152.658 pies. Y HLD4, que es la salida, va a ser K es 1 siempre, y entonces tengo 2.570 pies. Entonces fíjense que yo tengo HLD, que es la suma de todas las pérdidas. HLD1, HLD2, HLD3, HLD4, que está acá. Entonces, eso da 157.8185 pies. Pero ya consigo entonces, como tengo HLS y tengo HLD, tengo entonces HL, que es la suma de las dos. Eso me da cerca de 159 pies. Esa es la energía de pérdida, señores. Aparte de la elevación, esa es la energía de pérdida que tiene tu sistema. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la selección clara o no de una bomba? En que tú seas capaz realmente de afinar ese cálculo de pérdida. Si tú, porque el ingeniero que no sepa calcular las pérdidas, se va, dice, bueno, mira, yo tengo que meter presión a 215 pies. Perfecto, y está abajo, entonces te puede calcular ese asunto. Pero realmente afinando la energía de pérdida, porque ahí esa energía de pérdida es la que te va a hacer, te va a meter o no te va a meter más HA. Entonces lo otro, tengo un ingrediente adicional que me produce pérdidas. ¿Cuál es? Que tengo que vencer una presión que tiene el tanque, porque el tanque en la descarga es presurizado y tiene que vencer esa presión. Para meterle agua ahí tiene que vencer esa presión. Entonces la energía de pérdida me da 159. ¿Qué significa eso? Entonces que ya yo tengo, si ustedes se fijan, puedo calcular HA. ¿A qué va a ser igual HA? A 159 pies más 218 más los 115 pies, que son los 50 sobre el peso específico. Eso me da, fíjense, esa bomba tiene realmente que vencer una altura manométrica, una cabeza total de 492.4 pies. Fíjense que ustedes no vieron por ningún sitio ahí 210. Ustedes vieron 210, 205. Y fíjense cuánto tiene que vencer esa bomba. Entonces, con eso calculamos nosotros el PA, que es gamma HA por Q, 62.4 libras fuerza pie por 492.4 pies por 0.13363 pies cúbicos por segundo. Eso da 4102.5479 libras fuerza pie por segundo. Eso lo dividimos entre 550. Recuérdense realmente que un HP es igual a 550 libras fuerza pie por segundo. Entonces, eso dividir eso entre 550 y eso da 7.459 HP. Si asumimos
realmente un coeficiente, una eficiencia mecánica de 76, entonces eso me da a mí 746 entre 0.76, 9.81. Es decir, yo tengo que comprar una bomba de 10 HP. Ya. Bien. Eso son los requerimientos actuales de ese sistema. O sea, la bomba que yo necesito realmente es una bomba de 500 HP. Ahí tú evalúas. Lo lógico es que tú hicieras el cálculo realmente con el sistema actual para ver realmente si tiene o no tiene consideración. O sea, si realmente eso ha representado o no realmente una disminución. Y recuérdense siempre, para tú justificar estas inversiones, te tienes que ir entonces al consumo eléctrico con la factura. Entonces, si esa bomba realmente cómo te disminuye a ti el consumo de potencia activa o cómo te disminuye a ti también el consumo de potencia reactiva, si eres penalizado en tu fábrica por factor de potencia. Entonces, señores, ese era el examen. Díganme, y en serio, ¿qué raro tiene el examen? O sea, cuestiones raras. Posiblemente la longitud, y es un tema de qué sé yo, de Pitágoras. ¿Qué raro tenía con el que nosotros hicimos el examen? Pueden hablar ahora, señor. Alguien que diga algo. No, está bien, profesor, está bien. Eso mismo, yo tuve confusiones, me confundí con algunas cosas, realmente. Y usted sabe que si uno ya se equivoca desde el principio, ya todo está mal. Todo está mal, exactamente. Sí. Todo está mal. Esa es mi opinión, realmente. La idea es que si lo entienden. La idea es si lo entienden, la explicación que sí, realmente el desarrollo yo lo entiendo. Lo que yo fue por una interpretación del principio. Algunas cosas, pero el desarrollo pero se entiende el desarrollo, ¿verdad? Que el sí, desarrollo se entiende, sí, el desarrollo, en lo personal yo lo entiendo. Exacto. En mi opinión, maestro, Diga. puedo decir, para ser honesto, porque, o sea, debo ser honesto. Esa es la idea. Debo admitir, o sea, de que así como hay algunas cosas que se nos quedan claras con respecto al tema y a todo lo que se ha explicado en la clase, también hay algunas dudas. En mi caso, por ejemplo, o sea, hay cosas que sí yo las tengo bien claras y las entiendo, créanme. Pero hay otras ahora, cosas que... esa duda la aclaraste ahora. Sí, sí y no, porque también hay puntos en los cuales yo quería preguntar, pero usted estaba explicando. Entonces, vamos a aclarar entonces esas dudas que tú tienes. Por ejemplo, cuando se está calculando las pérdidas con el FT, ahí me perdí varias veces. Vamos a ver. Vamos a un caso, por ejemplo. Exacto, vamos a un caso. Con respecto al aquí FT. está FT a FT. FT, te voy a explicar, te voy a definir lo que es FT. Ok. Realmente. FT, fíjate que yo no le llamo, cuando estoy utilizando accesorio, entiéndase, una válvula, un codo, realmente yo utilizo FT y a ese FT le coloco, depende de dónde esté el accesorio, le coloco SIT. Fíjese que cuando yo estoy calculando entonces la energía de pérdida por fricción en la tubería, yo no utilizo T, sino utilizo directamente F sub S o F sub T. Entonces, ¿qué pasa? FT es el coeficiente de fricción de la tubería a la cual se le conecta ese accesorio. Porque tú tienes un accesorio y ese accesorio, vamos acá, a ver si lo entiendes. A la figura, sí, a la figura. O sea, a la figura, míralo acá. Te lo voy a poner aquí sin por ejemplo, mira. Ese codo, ¿a quién es que está unido ese codo? ¿Dónde se empalma ese codo? Con esa tubería. Con esa tubería. Entonces, esa válvula, fíjate, esta válvula aquí, ¿con quién se empalma? Con esa tubería en la succión. Ese codo, ¿con quién? Se empalma en una tubería. Entonces, ¿qué pasa? El autor dice, no todos los libros, por eso le puse específicamente eso, se lo separé. Usted se puede encontrar en otros autores, por ejemplo, Sengel no utiliza esa tabla, el libro de Sengel, ni otros libros, ni Streeter, ni libros de fluido.
ellos te dicen, calcula solamente un coeficiente de fricción, o en la succión, en la descarga, y ese que aplica. Pero ¿qué pasa? Moore te dice, el autor Moore, te dice, mira, si la tubería es nueva, tú puedes utilizar la tabla 10.5, página 242, para calcular entonces FT. Si la tubería es nueva. Si no es nueva, realmente tú utilizas el mismo F sub S o el mismo F sub D, porque en definitiva es un coeficiente de fricción de una tubería. Claro. No sé si te aclaré, si te confundí más, no sé. Lo que pasa es que yo entendí, o sea, según lo que podía entender antes, FT yo lo veía como la cantidad de accesorios. Por ejemplo, si yo voy a calcular, por ejemplo, la pérdida en la descarga, ¿verdad? Y voy a calcular los codos, y son 2 codos que tengo. Yo pongo 2 FT porque entiendo que son la cantidad de accesorios de pérdida que tengo. Exacto, pero fíjate que lo aclaré acá. Fíjate que acá, por ejemplo, te voy a poner en la succión no hay, pero vamos a la descarga. En la descarga, fue en la descarga. Mira acá, yo te puse 2 FTD. Ajá. Ya, yo te puse porque habían 2 válvulas. En los codos, fíjate, te puse 2 FTD porque habían 2 codos. Fíjate. No, exacto. FTD es coeficiente de fricción. Entonces, el T significa que si la tubería es nueva, tú puedes utilizar esa tabla, que es la 10.5, página 242. Si la tubería es vieja, por eso yo te dije, como yo no le hice cambio a la succión, utilicé el mismo coeficiente de fricción. Fíjate que yo no me fui a la tabla 10.5, sino en la succión utilicé, mira cómo te puse acá, en la succión, FT sub S igual a F sub S. La tubería no es nueva, fíjate, ya. No es exacto, nueva. usted confirmó bien ahí. Exactamente. Exacto. Como te estoy cambiando, entonces la descarga tenía 1 pulgada y yo te la cambié a 1/4, entonces yo sí voy a utilizar una tubería nueva. Entonces, ¿qué hice? Ahí entonces lo que yo hice fue que utilicé entonces la tabla 10.5. Fíjate que aquí eso fue lo que yo te estoy diciendo acá, para las pérdidas en los accesorios. Cuando calculamos entonces HL, fíjate, FT, como tengo una tubería nueva que estoy cambiando, digo entonces FTD, tabla 10.5, página 242, fíjate, y la utilizo entonces 0.021. Si tú te fijas, la diferencia no es mucho, no debe ser mucho la diferencia. Realmente, si están bien seleccionadas las tuberías. Los coeficientes. Exactamente. O sea, si están bien seleccionadas, esos coeficientes de fricción no pueden ser mucho la diferencia. Pero entonces, o sea, al usted seleccionar su coeficiente de fricción, hace el cálculo en HLD1. Déjame ver. Tomando. Porque tengo 2 válvulas. Si ustedes se fijan, HLD1 viene acá. HLD1 te la marqué desde acá. Yo tengo 2 válvulas que yo coloqué en el sistema. Esa son las nuevas. Fíjate que la pusiste en rojo. 2 válvulas. Entonces tengo esas 2 válvulas me dan HLD1. Tengo 2 codos. Esos 2 codos me dan HLD2. Tengo la tubería que me da HLD3 y tengo entonces la salida que me da HLD4. Ok. Eso yo creo que tú mirando el video y eso ya puede otra vez. Sí, ya por lo menos me aclaró ya, claro que sí, ya dejé un poco más la duda. Exacto. Tengo una idea más clara. Exacto. ¿Quién más tiene alguna duda? Bien, vamos entonces porque también decía realmente de que hay que resolver utilizando la hoja de cálculo. Vamos a ver, eso era cuando yo se lo entregara. Bien, miren qué fácil. Siempre recuérdense algo, y siempre se lo digo a los estudiantes. Tú utilizar un simulador es sencillo, pero el simulador tú alimentas, entonces tienes que tener los criterios para tú alimentar un simulador, para tú alimentar un software. Entonces, yo digo, si lo que yo no hago con la mano,
O sea, no lo puedo comprobar. O sea, yo no sé lo que me está dando entonces el software del simulador. Evidentemente, hay software, pero como quiera se hacen porque antes no se hacía. Todo realmente se hace con la mano. Todo. Lo que pasa es que con el software se automatiza. Entonces, si ustedes se fijan, asimilen datos, por ejemplo. Fíjense, la pérdida me dio 1.182. Vamos a ver el dato al final, más o menos, para que ustedes vean. Entonces, les voy a explicar en Excel, se lo voy a explicar y en PDF que lo copié acá. Fíjense, ¿cuánto fue que nos dio a nosotros la potencia? PI 9.8115, ¿verdad? Sí, eso fue lo que nos dio. Yo aquí le tiré, escaneé realmente el resultado. Fíjense que eso es nuevo. Eso dice primer parcial, Manuel Nau fue que lo resolvió esa cosa. Entonces, punto 1, ver figura, punto 2, ver figura. Esos son los puntos 1 que yo he seleccionado. ¿Cuáles son esos punto 1 y punto 2? Eso que dice acá, esta hoja de cálculo. Y recuérdense, usted escribe realmente en lo gris, en la hoja de cálculo. Usted escribe en los gris. En lo blanco tiene fórmula, no tiene que tocarle lo blanco. Entonces yo me voy, dice, yo puse acá ver figura, punto 1 y punto 2. ¿Cuáles son esos? Mírenlo acá. Yo he definido en mi punto 1. La salida de la succión. Esa, no. O sea el tanque arriba. La Esa, superficie del depósito en el exacto. tanque es el punto 2 y en el pozo la superficie del depósito es el punto 1. Perfecto. Entonces por eso Sí, yo puse ver figura. ¿A eso te refería? Si a eso te sí, esa. refería, está bien. Ok, bien. Entonces empezamos. Todo esto está en gris realmente y ustedes lo van a ver porque le voy a abrir la hoja de cálculo. Pero el caudal, eso es, ¿cuál es el caudal que ustedes tienen? El caudal que ustedes tienen es 60 GPM. Eso es 60, yo digo 60 entre 449. ¿Qué da eso? 0.36363. Y eso lo pongo acá. Ya miren, esa celita yo pongo ese número ahí. ¿Lo ven? Porque me están diciendo caudal. Ah, otra cosa. ¿En qué sistema estoy trabajando? Si ustedes se fijan, él tiene dos hojas de cálculo y se las voy a mostrar. Él me dice a mí, iPower en use, eso es realmente calcular la potencia en el sistema inglés y me dice, eso es de dólares, o sea, fíjense que eso es Estados Unidos, ¿tú entiendes? Use. Entonces, ¿qué tú tienes? Y el otro es en el sí. Entonces, no, yo utilizo la hoja de cálculo del sistema inglés. El que hizo la conversión ahí tenía una confusión rarísima, porque tenía que utilizar entonces la del sí, pues, entonces, y tenía que hacer muchas conversiones. Entonces, fíjense, la presión en el punto 1. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? El punto 1 es el pozo. Es un pozo. Entonces, ahí está expuesto a la atmósfera. ¿Qué tengo yo que poner ahí? 0. ¿Lo ven? Puse 0. Mírenlo acá, donde tengo la manito acá. Vamos entonces a la presión en el punto 2. ¿Cuánto es la presión en el punto 2? 50, ¿verdad que sí? Ese era un dato del problema. Puse 50 acá. La velocidad en el punto 1, la velocidad en la superficie de los depósitos son 0. Fíjense, coloqué 0, 0. Fíjense que como estoy llenando yo esa hoja de cálculo, aquí está en PDF, pero ustedes lo van a ver en la hoja de cálculo. Ya terminé con este ladito, al pasito, voy al pasito yo acá. Me dicen elevación en el punto 1. ¿Cuál es la elevación que tú tienes en el punto 1? ¿Cuál es la elevación que tú tienes en el punto 1? Es una elevación negativa porque tú tienes tu nivel de referencia realmente con la entrada de la bomba. Entonces, menos 3. ¿Menos 3 qué? FT, que es pie. Entonces, la elevación en el punto 2 es 210 más 5. ¿Cuánto? 215. Entonces, ¿qué tengo? Esto es como no tengo que calcular las cabezas de velocidades en esos puntos. ¿Por qué no tengo que calcular? Porque dígame, señor. Escúcheme, antes que avancen más, del cuadrito 1 donde dice volumen de flujo allá, agarramos los 60 acá. y sí, el primerito. Ese número que usted mencionó, de 60 entre 400, qué sé yo cuánto. 40, ese 400 49, y algo. Bárbaro. ¿Cómo fue? Es un factor de conversión. Es un factor de conversión que está en el apéndice K. No lo saben dónde está ese asunto. Se lo voy a mostrar en el libro, donde están los factores de conversión. Ahorita me recuerdan dónde están los factores de conversión antes de terminar la clase. Perfecto. Pero ya tú sabes, yo te lo coloqué también acá, pero te voy a decir dónde fue que yo lo saqué, porque yo me sé algunos, tú entiendes. Me sé mucho,
pero hay otros que no. Por eso, o lo pongo en Google, pasar, convertir, así mismo en Google, tú pones convertir de galones a pie por minuto, a pie por segundo, ya te da el factor de conversión ahí. Y te da calculadora, métele 60 y te da entonces ese valor. Te tiene que dar entonces 0.363 pies por segundo. Ya. Ya, ahora sí, ya, para adelante. Gracias. Perfecto. Eso es yo dividir 60 entre 449. Eso es factor de conversión. Bien. Está bien, líder. Entonces, ¿qué pasa? Me dice propiedad de los fluidos. El peso específico, ese es peso, weight específico. Entonces, ¿cuánto es? 62.4. Recuerden, si libra fuerza, pie. Eso yo se lo tengo, ya yo lo calculé. Fíjense que yo lo busqué en la tabla, que está también acá. Me dicen viscosidad cinemática. Yo sé que quizás algunos de ustedes no saben inglés tanto así, pero es fácil acá. Cinemática, viscosity. Entonces, eso es 1.21. Aquí lo único tienen que tener en cuenta, o sea, ustedes van a ver cómo fue que yo le introduje el valor. 1.21 por día a la menos 5. ¿Cuántos ceros tiene que tener esa cantidad antes del 1? 5. Negativo, señor Bárbaro. Porque es 1.21 y el 1, Bárbaro. Tú estás corriendo el 1, entonces tiene 4 ceros y tiene el 1. 4. Tú ves que son cositas así, cositas que no son de fluido. Entonces, bien, ese es 1.21. Tú vas a ver cómo yo lo introduje. Él te lo pone, el software. Eso, yo puse 0.0000121. Ya, eso fue lo único que yo puse. Entonces, fíjense acá, eso yo se lo introduje. ¿Por qué? Porque mi tubería, eso es tipo 1, tubería, ¿cuál es? La tubería en la succión, en el sistema de succión es 2,5, ¿verdad? Que sí se dura 40. Y en la descarga que yo tengo realmente, yo la cambié 1 a 1/4. Fíjense, yo solamente puse 1 a 1/4. Y dejé toda esta cosa igualito. El diámetro, la busqué en mi tabla, 0.2058. Eso es la rugosidad relativa, eso es 1.50 por día a la menos 4, recuérdense. Y entonces, la longitud, 20, porque tengo los 17 más los 3, recuérdense. En la descarga, el diámetro me da 0.01115. ¿Y qué tengo entonces yo en la rugosidad? 1.50. La longitud, fíjense que eso es ¿cuánto? 297. Todo eso que está ahí, miren, señores, todo eso que está ahí, inclusive el coeficiente de fricción ese, miren, todo eso blanco que está ahí son cálculos. Miren el coeficiente de fricción, ya él te lo calcula de una vez, todo eso te lo calcula ya. 0.02224, miren el otro, 0.0234, ya, todo te lo calcula. Entonces aquí sí hay que tener en cuenta algo. Miren, la energía de pérdida en cada línea, yo estoy en la opción. Él calcula el K, hay que introducirle el K, y ese es lo único malo que tiene, que hay que introducirle el K. ¿Qué es el K? El K es el coeficiente de fricción por bien, por la longitud sobre el diámetro, o lo que es FT por LE sobre D. Me explico. En el caso de, fíjate, de la tubería, tú no tienes que calcular nada, porque él te lo calcula ya. Fíjense que está en blanco acá. Ese K para la tubería es realmente ¿cuánto? 2.172 para la tubería de succión y para la tubería de descarga es, fíjense, 59.3. ¿De dónde sale eso? Miren, ese valor, ¿de dónde sale ese valor? Si yo multiplico realmente, yo agarro la calculadora y digo, coeficiente de fricción 0.02424, ¿qué es este? Por la longitud en la tubería por 20, que es la longitud en la tubería de succión, entre el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro en la tubería de succión? Fíjate, entre 0.2058. ¿Qué tenemos? 0.0224. Miren, eso da 2.1712. Él pone acá 2.17, ese cálculo 2.1768, no sé dónde. O sea, yo tomando esto, eso es otra cosa. Se lo voy a presentar el tema de las cifras, cómo se mueven las cifras. Pero da 2.17.
Entonces ya, eso es un cálculo que lo pone el software, ya yo no lo modifico. Acá, ¿de dónde sale ese cálculo? 59.376. Yo multiplico entonces el coeficiente de fricción en la descarga, que es 0.0230 por cuánto, por la longitud, que es 297, entre el diámetro. ¿Cuánto es? 0.115. Eso da 59.4. Fíjense que aquí da 59.3764. Entonces, fíjense que yo, después de eso, eso estuvo. Entonces, ¿qué yo tengo en la succión? Una válvula de compuerta, tengo un codo de 90 y tengo un check. Fíjense, yo lo nombro eso, porque es lo que me pone elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Yo los elementos, entonces, los nombré. Yo tengo entonces, que son mis 4 pérdidas, la pérdida de la fricción, la pérdida en la válvula, la pérdida en el codo y la pérdida en la válvula check. Entonces, calculo para cada elemento, le calculo entonces, ¿quién? Le calculo entonces su K. Este K, ¿de dónde sale? 0.179. Como tengo una válvula y entonces la energía, yo dije que F sub T de S es igual a F sub S. Eso es 0.0224. ¿Cuál es el K de una válvula de compuerta? 8 por 8. Y eso da 0.1792. Fíjense acá, que es este valor. Lo mismo para el codo K3, para el codo de 90, es yo agarrar 0.0224 por cuánto, por el L sobre D de un codo, que es cuánto, por 30, eso da 672. Pero vamos a la válvula a la válvula check. Yo le dije a ustedes que el L sobre D de esa válvula es 75. Multiplico 75 por 0.0224. Eso da entonces 1.68. Fíjense. Que son los valores que yo debo introducirle. Todo lo que está en gris se lo tengo que introducir. Entonces me calcula ya las pérdidas. Entonces, fíjense, las pérdidas me dijo acá que las pérdidas HLS es 1.179. Eso me dice el programa. Él me según estas pérdidas, que lo que hace es que multiplicar este K por la cantidad. O sea, esto. Entonces, ya te calcula a ti, perdón, aquí la cantidad te calcula K por la cantidad, ¿por quién? Por la cabeza de velocidad. Por ejemplo, este valor que está acá, 0.544, eso resulta de tú multiplicas 2.172 por la cabeza de velocidad en la succión. Miren, la cabeza de velocidad, heat velocity, es 0.251. Eso es por 0.251 y eso te da, fíjate que te da 0.544. Entonces, así ya se calcularon las pérdidas de energía en la succión. Esto blanco lo calcula el sistema. No tiene que calcularlo el software, en la hoja de cálculo. Me voy a la válvula a la línea de descarga. Si ustedes se fijan, válvula de compuerta, ¿cuántas válvulas de compuerta yo tengo entonces en la descarga? 2, le puse 2 acá. ¿Cuántos codos tengo de 45 en la descarga? 2. Entonces tengo realmente, si ustedes se fijan, ¿y qué tengo? Tengo una sola salida, que es K, que eso vale 1, K1 y 1. Ya me calcula las pérdidas, eso me da 157. Sumo la energía total de pérdida, luz, entonces 158.94. Entonces el PA, el HA 492.3. Eso lo calcula directo. Aquí introdujo la eficiencia 76. Si ustedes se fijan, a nosotros no dio cuánto, 9.82 HP. El software, miren, 9.815. Si yo aproximo, entonces esto pasa de 5, lo puedo llevar entonces a 9.82. Fíjense que da prácticamente exacto. ¿Cómo se ve esto? Vamos a la hoja de cálculo. ¿Están visualizando la hoja de cálculo? Sí, maestro. Entonces, aquí yo lo que hice fue que esto lo imprimí, lo escaneé y esta es la hoja de cálculo. Aquí fue que yo introduje, por ejemplo, usted va a poner acá, primer parcial, entonces corrección. Usted va a poner corrección, primer parcial. Corrección, usted viene acá. Corrección, primer parcial. ¿De quién? Deme un número, un nombre ustedes, cualquiera. Julio Javier Genao. Julio. Julio Javier. Fíjate que tú estás poniendo tu cosa, Julio Javier. Míralo acá. Ya, Javier. Ya. Estoy escribiendo ¿dónde? En los
Esto te queda igualito, no tiene que hacer más nada. Y yo le voy a mandar a ustedes la hoja de cálculo inclusive, para que ustedes la repasen. Y vean todas las cosas que yo... Bien, si yo, por ejemplo, en vez de yo colocar una tubería, la tubería hubiera sido en la succión de 3. Yo vengo acá y cambio. Digo, en vez de 2,5, pongo 3. Ya, miren, ahí se cambia. 3 pulgadas. Ya. Pues de 2,5 la dejo acá. Ahí ustedes lo único que van a hacer realmente es ponerle esto, corrección primer parcial, y poner su nombre. Y ya después todo esto lo hace el sistema igualito. Mírenlo acá, 1.82. Aquí todo lo que en gris, recuérdense que yo lo tengo que hacer a mano, introducir a mano, pero ya está, ya se introdujo, ¿no? Entonces, mire lo que yo le decía, iPowerSheet, eso es en el sistema inglés. Yo utilicé realmente ¿cuál? iPower Use, que eso es en el sistema inglés, ya que me da entonces me da las unidades en el sistema inglés. Ustedes, de la única manera que ustedes empiecen a manejar estas hojas, estas herramientas, es usted mirándolas. Miren el -3 como yo se lo coloqué. ¿Quién es ese? Eso es el Z1. Miren el Z2 que es 215. Miren la presión 50. Miren la cabeza de la velocidad en el punto 1, en el punto 2, y entonces por defecto ya te calcula si es 0, 0, 0, 0. Miren el peso específico, 62.4, yo lo introduzco. Miren la velocidad cinemática. Miren cómo yo lo introduzco, la velocidad cinemática, lo que yo le decía. O sea, 0. Yo vengo. Como es 1.21, puliera -5, yo pongo 0.0000121. Fíjense que el software ya te pone así mismo, te lo expresa ya en potencia de 10. Fíjate qué fácil es. Entonces lo mismo pasa con la rugosidad. Entonces ya todo lo blanco es cálculo. Fíjense, todo lo blanco te calcula. Ya con eso que tú introduzcas acá. Aquí lo más difícil que yo siempre le he dicho, que mod ahí, y eso yo la tengo corregida, o sea, no sé dónde está, pero este asunto donde yo ya tú solamente introduces el L sobre D en una pestaña, y entonces ya con el FT, que también lo introducimos, ya él te hace ese cálculo ahí. Entonces sí, fíjate que yo introduje, aquí yo cambio. Por ejemplo, suponiendo que yo tenga, vamos a colocar, que yo utilice en la succión una válvula de verificación. O sea, una válvula de verificación, no una válvula de retención, sino una válvula de verificación. Entonces yo vengo acá, pongo válvula de verificación. Ya. Y eso me aparece así el elemento 5. Fíjate, entonces ahí le calculo su K, lo que sea. Aquí como no tenemos esa válvula, entonces ya me quedo así. Y hasta ahí, señor, entonces realmente es la clase